Esto es la Red Hispana de Noticias. ¿Necesita Bolivia un régimen militar? Pues eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a analizar si a Bolivia le vendría bien un régimen militar, si le vendría bien que el jefe de Estado de Bolivia, quien dirigiese el país, fuese un militar. Lo primero que tenéis que tener claro es que Bolivia no es una democracia. Bolivia es una dictadura comunista, exactamente igual que Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que en Bolivia lo que sucede no sale por la tele. Esa es la única diferencia que existe ahora mismo entre Bolivia y Venezuela. Todos sabéis que la situación de Bolivia es extremadamente complicada, con una crisis económica bestial y con unas carencias totales, no solamente de dólares, sino también de productos básicos como por ejemplo la gasolina. Hay una grave crisis económica y por supuesto una grave crisis alimentaria y la ya global crisis económica. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, está claro que esto no se va a solucionar votando. Está claro que el problema de Bolivia y cómo Bolivia ha llegado hasta aquí precisamente ha sido gracias a la democracia, ha sido gracias a las elecciones. La llegada al poder de forma democrática de Evo Morales es lo que ha llevado a Bolivia a esta situación. Ese indigenismo rancio, caduco, arcaico, reaccionario e hispanófobo es lo que ha provocado la pobreza y la miseria en un país que, por otra parte, con una escasa población y unos grandes recursos naturales, debería ser un país bastante más rico. Esto se soluciona con un golpe de mano, esto se soluciona con una figura militar que lleve al país en una dirección muy clara. Pues señores, me encantaría poderos decir un sí o un no, pero lo cierto es que la respuesta desgraciadamente es un depende. ¿De qué depende? Como diría esa canción de un grupo español de música de los años 90. Pues depende fundamentalmente de quién vaya a ser ese militar. Porque claro, si tú tienes un militar como los que tuvo Argentina dirigiendo el país, pues no te va a garantizar absolutamente nada. Y te da exactamente igual que sea un militar o que sea un kirchnerista. El resultado para el país es exactamente el mismo. Ahora, si vas a tener un militar como Franco, pues en este aspecto sí que va a progresar el país. ¿Por qué? Porque Franco fue un militar que cogió un país destruido en una guerra civil y le dejó como un país rico, desarrollado, siendo la octava potencia industrial del mundo. Es así, señores. Con lo cual, no es que se vaya a solucionar las cosas mediante mano dura, no es que se vayan a solucionar las cosas con un gobierno militar fuerte y rígido que dirija al país en una dirección. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de España, España, cuando termina la guerra civil, es un país enormemente pobre y destruido por la propia contienda. En este aspecto, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es muy clara. Cuando Franco llega al poder, se empieza a tomar una serie de medidas. Estas medidas no funcionan especialmente bien, pero llega un momento en el que Franco termina en España con el socialismo democrático, es decir, con Falange, y apuesta por el conservadurismo. Cuando apuesta por el conservadurismo, y en España está el último gobierno conservador de la historia, que fue con Franco, España empieza a crecer y empieza a desarrollarse. Entonces aquí es donde está la clave. La clave no está en que venga un militar. La clave está en que ese militar sea capaz de adoptar las políticas que desarrollen a Bolivia. Y Bolivia lo que necesita es crecer. Más allá de cualquier otra cosa, crecer. Me pueden hablar de reestructuración económica, me puede hablar de un nuevo sistema impositivo, me puedes hablar de mil cosas. Bolivia lo que necesita es crecer, porque solamente creciendo van a conseguir poder recaudar más y por lo tanto, a la hora de poder recaudar más, poder acometer una serie de inversiones en infraestructura y en cambio de todo el sistema productivo boliviano, que es lo que necesita el país. Esto es la base de todo, crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay absolutamente nada. Luego podemos entrar a debatir 20.000 modelos de desarrollo económico. Me parecen muy bien y me parecen perfectos todos. Pero lo cierto es que si tú no creces, no vas a ir a ningún sitio. Un país que no tiene nada lo que necesita es crecer. La España franquista crecía a una media de entre el 6 y el 10% anual. Por eso un país pobre, sin recursos, donde la gente no tenía para comer, se convirtió en una potencia industrial. La gente se pagaba la casa en 10 años con letras, sin hipotecas, y tenía dos viviendas, una en la playa y otra en la ciudad. Así es como cambió el país, porque el país empezó a crecer.
Además, el modelo de desarrollo del franquismo no fue un modelo capitalista, fue un modelo mixto. Es cierto que había una serie de empresas que actuaban sobre el mercado, pero esas empresas siempre tenían, y algunas de ellas en forma de monopolio, un liderazgo nacional propio. Por ejemplo, no había competencia en temas de la telefonía, no había competencia, por ejemplo, en temas de tabaco. Había una serie de sectores que eran monopolistas, que eran controlados por el Estado. Sin embargo, durante el franquismo había una gran consideración, había un gran apoyo a la población civil, sobre todo más necesitado. Era un régimen muy paternalista. ¿Y esto qué provocaba? Pues que no se buscaba un beneficio enorme por parte de, por ejemplo, Telefónica. Con que Telefónica tuviese beneficio era más que suficiente, de tal forma que los precios de Telefónica nunca eran abusivos y el resto de compañías monopolistas tampoco tienen unos precios abusivos. Básicamente lo que se buscaba era pues mantener en un buen nivel de vida a la población. De hecho, el régimen franquista fue el último gobierno de España que se preocupó por el pueblo. Con lo cual, en este aspecto, la realidad de los hechos es que ha habido un gran crecimiento en España en esa época, un gran desarrollo, pero también muy ligado a unas políticas muy particulares. Esa mezcla de paternalismo con esa especie de capitalismo de Estado fue lo que llevó a España a ese gran desarrollo. Se construyeron un montón de viviendas sociales, se mandó a más de 8 millones de hijos de obreros a la universidad, del cual salió una formación intelectual en España como nunca ha tenido, algo que por ejemplo ahora no tenemos. Es decir, se tomaron una serie de medidas que, si bien podrían abarcar desde el capitalismo hacia lo que sería la cristiano-democracia, en su conjunto funcionaron de forma muy clara. ¿Esto quiere decir que este es el ejemplo para Bolivia? No, esto no quiere decir que este es el ejemplo para Bolivia, ni mucho menos. Cada país debe de encontrar su camino y cada país debe de encontrar su propio sistema. Por ejemplo, en Chile, las medidas que llevó a cabo Augusto Pinochet llevaron a Chile a disfrutar durante 20-30 años de una estabilidad económica y de un sistema, por ejemplo, de pensiones que han sido la envidia del mundo. A mí me encantaría que en España el sistema de pensiones chileno fuese el sistema de pensiones español y no la estafa piramidal que tenemos. Entonces, en este aspecto, señores, Bolivia necesita una mano dura, una mano firme que guíe al país durante 30-40 años. Necesita ese gobierno autoritario, como fue el franquismo, que diga, mire, las cosas son así, pero yo voy a dar libertad al pueblo. Por ejemplo, tenéis que tener presente que durante el franquismo la gente entraba y salía como Pedro por su casa. Sin embargo, en las dictaduras esto es imposible. Tú de la Unión Soviética no salías, o al menos no salías con vida. Sin embargo, de España la gente entraba y salía como quería. De hecho, fue el franquismo el que desarrolló el turismo en España. Sin Franco no hubiese habido turismo, igual que no habría habido ni seguridad social, ni pagas extras, ni nada. Fue Franco quien creó todo eso, o quien puso, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas por ley. Con lo cual, en este aspecto, señores, tenéis que tener muy presente que Bolivia debe de encontrar su propio camino, y este camino debe estar subordinado a un gobierno firme, a un gobierno que sea capaz de tomar una serie de medidas muy claras y muy concretas. Y ojo, las medidas no tienen que funcionar un año. Es decir, lo que estamos viendo en Argentina de este milagro económico de Milei, esto es un caso aparte y único. Y lo que he dicho, Argentina probablemente ha encontrado su camino con Milei, su camino propio, que no se tiene por qué repetir en otros países. Pero sí es cierto que en el caso de Bolivia no tenemos que esperar que las cosas vayan bien desde el minuto uno. Recordemos que en España en 1941, 1942, 1943, 1944 fueron años muy duros, ¿eh? Ahora miramos la historia y decimos, el franquismo nos dejó como la 8ª potencia industrial del mundo. Franco fue un gran gobernante, eso lo sabemos todos los españoles. Pero, señores, hubo años muy duros. Hoy en día a los 3 meses estaríamos diciendo que inútil es Franco. Franco necesitó muchos años para sacar adelante España. También había una serie de circunstancias históricas, como ese aislamiento y demás, enormemente complicadas. Pero no se hizo de la noche a la mañana, costaron muchos años. Pero eso sí, esa población era una población, en primer lugar venía de una guerra, no quería más tonterías, no quería sufrir más, y en segundo lugar era una población, pues digamos, mucho más dura que la actual, por decirlo suavemente. Entonces, en ese aspecto, esa población no exigía resultados al día siguiente. Esa población lo que buscaba es que sus hijos viviesen mejores
lo que habían vivido ellos, y fue lo que consiguieron. Digamos que hubo un trabajo global del país en una única dirección que permitió dejar una España desarrollada, una España rica. De hecho, los índices de pobreza con Franco eran infinitamente más bajos que los índices de pobreza que tenemos ahora mismo con este régimen de extrema izquierda, el cual, por cierto, hay mucha menos libertad y, de hecho, la gente huye de España de la represión salvaje que ejerce el régimen criminal sanchista sobre el pueblo, como el caso de recientemente de la abogada y activista política Begoña Gerpe, creo que es apellida, si no me equivoco. Bolivia debe buscar su camino, debe encontrar su camino, y Bolivia debe ser capaz de guiar este camino hacia su futuro. Si yo fuese esa persona, ¿qué haría? No lo sé muy bien. Yo no conozco en profundidad cómo es el sistema de funcionamiento boliviano. Me lo puedo imaginar, pero no le conozco en profundidad como puedo conocer otros sistemas como, por ejemplo, el argentino o el mexicano. No conozco en profundidad el boliviano. Pero sí que básicamente me encaminaría en tres cosas. La primera de ellas es en hacer un país atractivo para las inversiones. Si yo no tengo dinero no puedo pintarle y Bolivia no tiene dinero. Con lo cual, Bolivia, teniendo presente que geográficamente es un castigo de país, porque lo que no es alta montaña es selva impenetrable, con lo cual cualquier tipo de desarrollo de infraestructura ya de por sí plantea unos desafíos terribles, pues lo primero que haría sería hacer de Bolivia un país seguro, un país atractivo para las inversiones, que venga el dinero de fuera. Lo segundo que haría sería terminar con todo el clientelismo del Estado. Pondría en su máxima expresión el búscate la vida. Eso sí, el Estado que tampoco te robe, el Estado que no te masacre impuestos, pero no pretendas que el Estado te mantenga. No tiraría el dinero en subvencionar absolutamente nada. Se debe de crecer, pero se debe de crecer en función de las oportunidades que tú hayas conseguido, de tus logros y de tu inteligencia. No debes de crecer a costas de la subvención, a costa de la paguita del Estado. Y la tercera cosa muy importante que haría sería desarrollar una serie de empresas propias que permitiesen al país crecer. Me explico. Por ejemplo, desarrollaría una gran compañía armamentística, tanto para sistemas de armas de lo que comúnmente se puede denominar terrestre, como sistema de armas aéreos. ¿Por qué? Porque la industria militar es una industria que genera un ecosistema de empresas a su alrededor enorme. Una fábrica de aviones o el desarrollar un avión te da un ecosistema empresarial que va mucho más allá de la propia fabricación de ese avión. Es, por ejemplo, como la industria automovilística, que es otro buen ejemplo. La industria automovilística va mucho más allá de fabricar un automóvil, va mucho más allá de un motor, un freno y un volante, infinitamente más allá. Y entra en otro aspecto como la siderúrgica o como la textil. ¿Qué tiene que ver la industria automovilística con la industria textil? En principio nada, pero sí tienen que ver, y tienen que ver mucho, señores. Con lo cual, en este aspecto, desarrollar empresas propias en el sistema armamentístico o desarrollar empresas propias en otros sectores como el automovilístico. No penséis en desarrollar una marca de coches boliviana, que por qué no. Pensar, por ejemplo, en desarrollar una marca de camiones, de vehículos industriales, que para un país como Bolivia sería sumamente importante. O, por ejemplo, desarrollar empresas propias que me permitan actuar sobre la población de una forma, digamos, paternalista, clientelista, incluso si lo creéis. Por ejemplo, teniendo una compañía nacional eléctrica que sea la que otorgue una serie de capacidades propias a la ciudadanía. Me explico. Independientemente de la situación que haya, una empresa va a buscar el beneficio, si no la empresa se hunde, a no ser que la empresa sea una empresa pública mantenida por el Estado. Obviamente los primeros años en Bolivia van a ser muy duros y esa empresa tendría que asumir una serie de pérdidas, muy probablemente, sobre todo por ejemplo en el sector energético, que la empresa privada no podría permitirse, pero que la empresa pública, como al final respalda el Estado, pues sí se la puede acabar permitiendo. Eso sí, con vistas a que en un futuro ya recuperará ese dinero cuando las cosas vayan mejor. Estos tres pasos para mí serían muy importantes dentro de este desarrollo que debería tener Bolivia. Lo que está claro, señores, es que en Bolivia la democracia ha fracasado. La democracia, que hoy ya no es una democracia, es una dictadura, ha llevado a Bolivia a la situación de penuria actual y ha llevado al pueblo boliviano y a los jóvenes bolivianos a que su único futuro sea largarse del país. No hay otra. No hay otra. Con lo cual, señores,
Bolivia necesita cambiar. ¿Cómo? Bueno, yo he hecho este vídeo hablando de un gobierno militar. Mañana se puede hacer otro vídeo de otra cosa. No es una solución mágica. Pero que sí es seguro, lo que no es discutible, es que por este camino lo único que va a tener Bolivia es lo que tiene Venezuela. Miseria, hambre, pobreza, muerte y básicamente un estado fallido. Gracias a todos por ver este vídeo, gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo que hagamos sobre política internacional en la red hispana de noticias.